Hola amigos y amigas que gustan de la electrónica o que tienen la fortuna de estudiarla y aprenderla. El día de hoy vamos a hablar de la ganancia de tensión que se simboliza por la letra A mayúscula y la letra V de voltaje minúscula. ¿Por qué minúscula? Porque se trata de la ganancia de tensión en alterna. Y para comprender este concepto nos vamos a ayudar de dos modelos del transistor. Un modelo es algo equivalente a otra cosa. Por ejemplo, cuando algo es difícil de comprender, se puede utilizar un modelo equivalente más sencillo, que para efectos prácticos se trata de lo mismo, pero los detalles y pormenores los obtenemos más fácilmente. Bueno, estos modelos son el modelo T y el modelo Pi. Ambos simbolizan al transistor cuando hay necesidad de analizarlo en alterna. Es muy importante que veas los videos anteriores a este donde hablamos del amplificador a pequeña señal, primera y segunda parte. Ambos los puedes encontrar en la red de YouTube como BJT parte 09 y BJT parte 10. O bien, aquí están los links que te llevan a ellos. Este video toma como base lo aprendido en esos otros dos, así que si vienes de verlos, bienvenido, bienvenida. Y si llegaste a este video directamente sin haber visto los otros dos, te recomiendo ampliamente los estudies antes. Muy bien, hablemos entonces primeramente del modelo T. Dado que el estudio de los dispositivos semiconductores de uniones PN se torna complicado para determinar magnitudes en términos de tensión y corriente alterna, cuando se estudian a los transistores en alterna, será conveniente modelar al dispositivo semiconductor con otros dispositivos conocidos y comunes, a fin de poder determinar magnitudes importantes como la ganancia de tensión. Gracias a Evers y Moll, uno de los primeros modelos de alterna que diseñaron fue el modelo T. En realidad es una T acostada de esta manera, y el circuito equivalente lo modelaron con una fuente de corriente IC y la resistencia interna del diodo base emisor R minúscula prima E, que recuerden que esta es debida a una corriente alterna. Cuando una señal alterna excita la base del transistor, se manifiesta una tensión, también alterna, entre la base y el emisor. Y por lo tanto, la fuente de tensión alterna debe suministrar una corriente alterna de base IB. Dicho de otro modo, esto representa una carga para dicha fuente que representaremos como la impedancia de entrada de la base. A bajas frecuencias, esta impedancia es puramente resistiva y por la ley de Ohm se define como voltaje base emisor alterno entre la corriente alterna de la base. La tensión en la resistencia interna R', que dicho sea de paso es la misma tensión de base emisor, aquí se ve claramente, que también es alterna y que también por ley de Ohm se puede expresar como la corriente alterna que pasa por dicha resistencia por su magnitud. Sustituyendo estos valores en la ecuación 1, tenemos que la impedancia de entrada es igual a la corriente en alterna del emisor por la resistencia interna de la unión base emisor R', entre la corriente alterna de la base. Se sabe que la corriente de colector es beta veces la corriente de base, y también se sabe que la corriente de emisor prácticamente es la misma que la del colector. Por lo tanto, la corriente de emisor se puede expresar así. Sustituyendo esta expresión en la ecuación 2, donde la corriente de la base se hace la unidad, nos queda la importante relación que nos dice la impedancia de entrada de un transistor, obviamente en alterna, es igual a la ganancia de corriente en alterna por la resistencia en alterna del diodo emisor. Una representación visual de la ecuación anterior es el modelo Pi, otro modelo también utilizado ampliamente en el mundo de la industria. En este modelo, la impedancia de entrada es obvia. Vean ustedes que es el valor de la beta en alterna por la resistencia interna del emisor, que dicho sea de paso,
es la carga de la fuente de tensión alterna que excita a la base. Y la fuente de corriente bombea, por así decirlo, una corriente IC igual a la beta en alterna por la corriente de base en alterna. Que no nos debe ser extraño esto, pues esto lo hemos venido dominando desde los primeros videos de estos tutoriales. Bueno, este modelo nos ayudará a comprender uno de los términos más importantes de la amplificación, la ganancia de tensión, que se define como la tensión alterna de salida dividida entre la tensión alterna de entrada. Y esta relación requiere todo un capítulo aparte. ¿Qué estudiaremos con este circuito amplificador con capacitores de acoplo y desacoplo? Para ello se hace énfasis en que el análisis en directa solo se consideran las fuentes de tensión directa. Y recuerden que los capacitores para tensión directa se comportan como circuitos abiertos. Esto lo vimos con lujo de detalle en el video que hablaba de los capacitores de acoplo y desacoplo. Bien, y el circuito que resulta es el circuito equivalente de continua, aquel donde se calculaban todas las tensiones y corrientes continuas, que por cierto también ya hemos estudiado en los videos anteriores. Recuerden aquellos 6 pasos. Y digamos que el pasaporte para pasar al análisis de alterna es calcular la corriente continua de emisor, ya que es necesaria para calcular la resistencia interna de alterna de la unión base emisor R minúscula prima E minúscula también. Muy bien, y ahora que ya pasamos esa frontera con ese pasaporte, y ahora en estos terrenos la fuente de tensión continua se comporta como un cortocircuito. ¿Por qué? Porque una fuente de tensión continua proporciona una tensión constante. Por lo tanto, cualquier corriente alterna que fluya a través de ella no puede generar una tensión alterna en ella. Y si no existe ninguna tensión alterna, la fuente de tensión continua pues es equivalente a un cortocircuito en alterna. Entonces, a partir de ahora, cortocircuitaremos todas las fuentes de tensión continua al analizar el funcionamiento de los amplificadores en tensión alterna. Y recuerden que los capacitores en tensión alterna se modelan como cortocircuitos también. Entonces, el circuito equivalente que nos queda es este, que redibujando el circuito y reacomodando un poquito los componentes, nos queda de la siguiente manera. Muy bien, continuando con nuestro estudio de la ganancia de tensión, ahora el transistor se puede modelar por el modelo en alterna pi o por el modelo en alterna T. Ambos modelos son muy utilizados y se elige a conveniencia el modelo a utilizar dependiendo lo que se vaya a analizar. En algunos casos nos va a convenir utilizar el modelo T y en otros casos el modelo pi. Para el estudio de la ganancia utilizaremos el modelo pi. Como una observación visual, noten ustedes que el transistor en este dibujo es amarillo. Así que modelándolo con el modelo pi se verá de esta forma. Entonces, como la ganancia es la relación de la tensión alterna de salida entre la tensión alterna de entrada, enfoquémonos pues a dichas tensiones. Bien, noten que el voltaje alterno de entrada será el mismo en cada resistencia R1, R2 e impedancia de la base, debido a que todas estas resistencias están en paralelo. Bueno, la corriente alterna de la base IB circula a través de la impedancia de entrada de la base, que está dada por la beta en alterna, por la resistencia interna del emisor en alterna. Aplicando la ley de Ohm, prácticamente se puede expresar que el voltaje alterno de entrada es igual a IB por la beta en alterna por la resistencia interna R'E. Y ahora observemos la parte del colector. La fuente de corriente bombea una corriente alterna IC a través de la conexión en paralelo de RC y RL. Por lo tanto, también por Ohm
se puede determinar esta relación alterna de salida como la corriente alterna de colector por el paralelo de estas resistencias. Y como esta corriente alterna de colector es beta veces la corriente alterna de la base, esta expresión se puede representar de la siguiente manera. Y por ahora ya no necesitamos esta ecuación de la impedancia de la base, pues ya la tenemos aquí. ¡Listo! Ya tenemos la tensión alterna a la salida y a la entrada. Por lo tanto, la ganancia, que es esta relación, se puede expresar como esta ecuación, lo que se simplifica a esta otra relación. La resistencia total de carga en alterna vista por el colector, vean que es el paralelo de RC y RL. Esta resistencia total se denomina resistencia de colector alterna y se simboliza mediante R minúscula, C minúscula. Ahora, podemos volver a escribir la ganancia de tensión como la resistencia de colector en alterna dividida entre la resistencia en alterna del diodo de emisor. Y aquí tienen las dos fórmulas para la ganancia de tensión de un amplificador. La primera nos indica que si tenemos el valor de la tensión alterna de salida y de entrada, es posible encontrar la ganancia del amplificador. O bien, si tenemos la ganancia y uno de los otros dos valores, es posible determinar el tercero. La segunda fórmula, no menos importante, nos indica que podemos obtener la ganancia del amplificador sin conocer siquiera las tensiones alterna de entrada y o de salida. Y noten ustedes la importancia de utilizar modelos, porque hemos llegado a esta importante ecuación al sustituir las uniones NPN por uno de los modelos del transistor. Muy bien. Como ejemplo ahora, calculemos la ganancia del circuito amplificador que hemos utilizado en los últimos dos videos. Recuerden que el valor de la resistencia interna del emisor en alterna nos dio en aquel entonces 22.7 ohms. Bien, determinemos pues la resistencia de colector en alterna, que es el paralelo de la resistencia RC con la carga, y esto nos da 3.4 kilo ohms. Sustituyendo los valores en la fórmula 2, tenemos que este circuito nos está entregando una ganancia de aproximadamente 150, bastante respetable, ¿verdad? Y con este valor ya podemos determinar la tensión alterna de salida, debido a que si despejamos de la fórmula 1 dicha tensión, tendríamos la ganancia del circuito por la tensión a la entrada de mi circuito, y esto resulta en 3 volts alternos. Este hecho se puede comprobar midiendo con un multímetro la tensión alterna en la carga. Tener una ganancia de 150 ya habla bien de un circuito amplificador para pequeña señal. Pero entonces, ¿por qué se reduce la ganancia tan miserablemente al quitar el capacitor de desacoplo del emisor? Recuerden ese hecho en el video anterior. Bueno, voy a quitar estos valores y me quedo solo con estos. Recuerden que esta resistencia es la resistencia interna en alterna del diodo emisor, y que si quitamos el capacitor de desacoplo, esta resistencia, observen que queda en serie con la resistencia de emisor, por lo que ahora la ganancia en tensión nos quedaría como la relación de la resistencia en alterna del colector entre el serie de esas resistencias. Si sustituimos esos valores, nos queda una ganancia miserable de tensión igual a 3. Ahora comparen estos dos valores con capacitor de desacoplo y sin capacitor de desacoplo. Y era de esperarse, puesto que un capacitor de desacoplo hace cortocircuito al emisor, esto en alterna para esta frecuencia, y por lo tanto la corriente alterna
buscará el camino por donde menos oposición haya, y entonces pareciera que la resistencia del emisor pues no existiera. Y observando este hecho, entonces nos queda la ganancia tal y como la ecuación 2. Muy bien, pues espero que este video te haya ayudado a resolver la incógnita que nos planteábamos en el video anterior respecto a la ganancia de tensión, y ojalá que la información aquí presentada pues te haya gustado, pero sobre todo que haya sido de utilidad para la rama de la tecnología que te encuentres investigando. Aquí te dejo algunos videos relacionados con este, a fin de que puedas ayudarte mejor en tus proyectos. Hasta pronto.